Ok, entonces, estábamos hablando acerca de espacios vectoriales, ¿sí? Y ustedes me habían dicho que habían estado teniendo dudas. Vamos a ver, por ejemplo, el problema número 3. Okay, a ver. El problema número 3, me lo iba a traer en imagen, pero al parecer no se puede insertar así tan sencillo. Entonces, el problema número 3, muchachos, era el que, según yo, eran vectores de este tipo, ¿no? Ay, pues lo puedo escribir. Eran vectores x, x. Y evidentemente, pues eran vectores en R3, ¿cierto? Entonces, lo que les pedía, pues, era demostrar si estos eran un espacio vectorial o no. Y para ello, pues, teníamos que demostrar con los diferentes axiomas. Entonces, aquí pueden hacer dos cosas. Pueden ustedes poner un ejemplo, por ejemplo, el vector, no sé, 1,1,1, ¿sí? Cumple con esto, ya que las tres coordenadas del vector o las tres componentes del vector son iguales. Entonces, lo podemos hacer así con un ejemplo o lo podemos hacer de forma general con el vector así expresado en términos de x, ¿sí? Entonces, nada más por el hecho de hacer una demostración más general, pues me voy a ir con este de aquí. Se trataba entonces de ir haciendo los distintos axiomas. El primer axioma nos decía que si nosotros teníamos dos vectores, por ejemplo, el XX y el, vamos a ponerle Y, ¿sí? O sea, son dos vectores que tienen exactamente la misma forma, en donde sus tres componentes son iguales. El chiste es que tratar de sumar estos dos. Ay, bueno, ¿qué pasó? Bueno, creo que está más chueco de lo normal, pero okay. El chiste es que al tratar de sumar estos dos vectores, lo que nos debe de dar es un tercer vector que sea igual, o sea, que tenga la forma de z, z. ¿Sí? Esa es la idea. Si esto sucede, entonces el primer axioma se cumple. Entonces, aquí, muchachos, pues en el primer axioma, pues es evidente, ¿no? Porque si yo sumo x más y ambos son números, pues lo que me va a dar es un tercer número al que estamos llamando z. Pero eso va a suceder para cada una de las tres componentes del vector porque son iguales. Entonces, tanto para la componente x como para la componente y como para la componente z, o las coordenadas, como le quieran decir, se va a cumplir que la suma de este con este me va a dar un tercer número z, pero va a ser igual para cada una de las componentes. ¿Sí me explico? Porque tendría la misma estructura, ¿no, maestra? Porque tiene la misma estructura, o sea, al final tiene la misma forma, que es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si hacemos nosotros un pequeño ejemplo, tenemos el vector 1, 1, 1. Vamos a proponer un vector que les gusta, menos 5, menos 5, menos 5. Y debe de tener la misma forma, ¿sí? Entonces, el chiste es que nosotros tenemos que sumar estos dos vectores y vamos a ver qué es lo que nos va a dar. Entonces, al hacer la suma de estos vectores, pues lo que vamos a obtener es un tercer vector, que sería 1 más menos 5, pues menos 4, menos 4, menos 4. Entonces, fíjense que el resultado de sumar ese vector, el vector 1, 1, 1, con el vector menos 5, menos 5, menos 5,
fue también un vector que mantiene la misma forma. La forma que me están pidiendo es que el valor en cada una de sus componentes se repita, ¿sí? Si yo hiciera alguna de estas operaciones y, por ejemplo, aquí en la componente central, en la componente J, no me diera igual que los otros dos, entonces el vector ya no pertenecería al espacio vectorial y el axioma no se cumple. ¿Sí me Oiga, explico? maestra, pero si en la tarea nomás nos da el de el triple X, ¿no? O sea, ese vector. Ujú, Los otros dos, ujú. por ejemplo, ¿dónde los sacamos? Pues es que usted, o sea, ese vector se refiere a que es un vector que tiene el mismo valor en las tres componentes, pero este vector también tiene el mismo valor en las tres componentes y este también. O sea, al final es nada más una manera como de diferenciarlos, ¿sí? ¿Y en la No tarea es quiere, necesario así con las X o es necesario poner el ejemplo? puedes hacerlo con cualquier ejemplo, mientras se cumpla la estructura que les está pidiendo, o sea, la forma que les está pidiendo. O sea, que podemos agregar otros dos vectores con tal que se cumpla esa regla. Así es. Y lo Siempre y mismo pasa con cuando el, pueden agregar todos los vectores que sean necesarios, siempre y cuando tengan la misma forma. y lo Es mismo pasa que, con la tarea 2, o sea, con el punto 2, por así decirlo. Sí, también. Necesitan otros dos vectores para poder hacer la demostración del axioma y esos dos vectores pues ustedes los escriben. A lo mejor les van a poner XXX, YYY y ZZZ o X1, X2, X3, como ustedes quieran. El chiste es que todos los vectores que ustedes propongan que estén en el espacio deben de tener esta forma. Por ejemplo, no me acuerdo cuál es el axioma, creo que es el 4, en donde les dice que si ustedes tienen un vector, entonces existe un vector negativo tal que B más menos B es igual a 0. ¿Sí? No me acuerdo si es el axioma 4. sí, es el 4, maestro. Sí, Muy bien. maestra, eso pasa. Ok, entonces, hablando de ese axioma, del axioma 4, pues ustedes tienen un vector, el XXX, ¿sí? Ustedes deben de proponer un vector negativo, es decir, menos X, X, X. ¿Sí? Este vector negativo, muchachos, una vez que nosotros aplicamos las reglas de vectores y lo multiplicamos, pues queda como menos X, menos X, menos X. ¿Sí? O sea, el vector no es, este vector que acabamos de sacar aquí, no es igual al vector que nos dan, pero sigue manteniendo su misma estructura, porque sigue siendo igual en cada una de sus componentes. ¿Sí se entiende? Y luego ya al sumarlo daría el 0. Se suma, da 0, y no solo da 0, o sea, da 0 en cada una de las componentes. O sea, al sumar, no sé, al sumar X, X, X con menos X, menos X, menos X, pues me va a dar un vector 0, pero no solo va a ser un vector 0, sino que es 0 en todas sus componentes. Entonces sigue perteneciendo al espacio vectorial, porque sigue manteniendo la misma estructura. ¿Se entiende? Sí. Okay. ¿En qué otro problemita tenían así como duda? En el 4, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿cómo quedaría planteado ya para hacer el desarrollo, o sea, la demostración de los axiomas? En el 4 es cualquier polinomio, o sea, a ver, déjame ver. Qué bueno, sí puedo cambiar. En el 4 es cualquier polinomio, entonces, por ejemplo, lo que les indica ahí es que sea un polinomio de grado menor o igual a n. Entonces, ustedes pueden poner, por ejemplo,
Pueden poner, por ejemplo, un polinomio, no sé, de grado... Un polinomio de grado 3. Entonces, este polinomio de grado 3, pues tendría que ser una constante por x cúbica. Más. En serio, no saben cómo odio esta cosa. Más otra constante, le voy a seguir poniendo así, aunque no son iguales. Por x al cuadrado. Más otra constante por x más un término independiente. Aquí el término independiente, que es precisamente el A0 que nos mencionan, es un término que debe de ser siempre positivo. Entonces, este signo, muchachos, siempre debe de ser un signo positivo, ¿sí? Si esto no sucede, o sea, si no es un signo positivo, entonces, entonces no se va a cumplir cualquiera de los axiomas. Por ejemplo, si demostramos el axioma 6, el axioma 6 es el que nos pide multiplicar por un escalar, ¿sí? Entonces, al multiplicar por un escalar, pues nosotros podemos seleccionar cualquier número, ¿sí? Lo podemos hacer así, o sea, podemos nosotros tener un escalar, no sé, le voy a poner aquí ñ, ¿ok? En la tarea y en las clases lo estuvimos viendo como alfa, pero pues no puedo poner un alfa, así que le voy a poner ñ. Entonces, ñ es un escalar. Y este escalar lo vamos a multiplicar por el polinomio, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría esta multiplicación o este producto? Bueno, tendríamos ñ por el polinomio de grado 3, que fue el que propuse yo, ¿sí? Pero en realidad puede ser un polinomio de cualquier grado. Entonces, esto sería ñ por... Entonces vamos a multiplicar por esto. Obviamente aquí tendríamos que multiplicar pues solamente las constantes. Ñ por A, ñ por A, ñ por A y ñ por A0. ¿Ok? Pero el problema aquí, muchachos, es que como ñ es un escalar, entonces ñ también puede ser negativo. ¿Sí? Y si ñ es negativo, es decir, si esto es menos ñ, entonces esta multiplicación pues me va a quedar como, esta multiplicación me va a quedar como menos ña por x al cubo menos ñ a otra vez por x al cuadrado menos ña por x menos ñ por A0. Y nosotros habíamos dicho que el signo de A0 siempre tenía que ser positivo. ¿Qué pasó aquí? Ese signo ya no es positivo, ¿sí? Entonces díganme ustedes, ¿se cumple el axioma 6? No. No. ¿No? ¿No? Porque al multiplicar por un número, por un escalar negativo, el tercer término, perdón, el último término, que no es el tercer término, ya no queda, ya no queda positivo, que es lo que estábamos. Voy a mostrar. Dígame. Y luego por ese problema, pues desde el axioma 4 ya no sería un espacio vectorial, ¿no? Porque también te está pidiendo que saque un polinomio negativo y luego de ahí ya cambiaría el signo del A0, ¿no? Así es. O sea, al proponer en el axioma 4, al proponer un polinomio negativo, pues estamos diciendo que ese espacio o ese conjunto que me están dando contiene un polinomio en donde existe menos A0, y eso no es cierto.
Entonces ya de inicio desde ahí, pues también es falso, ¿no? O sea, ya no se cumple. Ok, gracias. ¿Vale? Espérenme tantito. Ok. Entonces, sí queda más o menos claro entonces cómo plantear los espacios, o sea, las demostraciones o los Maestra, conjuntos. Dígame. por ejemplo, ahí que usted dijo que el escalar podía ser negativo para la tarea, si yo decido que sea positivo, ¿está bien igual? No, no puede decidir que sea positivo, porque al ser O sea, escalar entonces, ¿cómo? puede valer cualquier número. Ajá. O sea, usted tiene que considerar qué es lo que pasa cuando es positivo y tiene que considerar qué es lo que pasa cuando es negativo también. Porque cuando es un Ok. escalar, puede tomar cualquiera de esos valores. Ok, ya. Gracias. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ¿sí quedamos? Más o Maestra, menos. en el Bueno, problema 2, ¿cómo sería? O sea, ¿sería nada más poner paréntesis 5,8 y ya? ¿O cómo? los del plano que están en el primer cuadrante, pues son vectores que van a tener esta forma. Van a tener siempre sus coordenadas positivas, siempre, porque están en el primer cuadrante. Con una de las coordenadas que sea negativa o 0, entonces ya no está en el primer cuadrante. Entonces tenemos que ver todo. Es más, todavía podríamos darle ahí un poquito de chance y considerar el 0, que están sobre los ejes, ¿no? Pero con que sea una de las coordenadas negativas, entonces ya no es el primer cuadrante. Entonces tenemos que ver todo ese tipo de posibilidades. Sí, que también en el axioma, es más, desde el axioma 4 también esto ya no se cumple, porque en el primer cuadrante no existe este vector. ¿Sí? O sea, este vector menos x, menos y no está en el primer cuadrante, entonces pues no lo podemos sumar para que nos dé 0. Entonces ya desde el 4 ya no se cumple. Igual en el 6 por la misma razón que aquí arriba, porque si yo tomo un escalar negativo y lo multiplico por estos dos, pues el vector me va a quedar de esta forma y ya no sería tampoco perteneciente al primer cuadrante, estaría en el tercero. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguros? Sí, ya, gracias. Sí, maestra. Sí, ya todo bien. Ok. Vamos entonces a ver hasta dónde llegamos aquí con lo del tema de hoy. Bien. ¿Saben qué? Voy a detener la grabación y luego la voy a poner otra vez para tener los dos temas distintos, ¿sí? O sea, uno que sea el video de las dudas y otro que sea el video del tema.